Amén, amén. Bien, hermanos, al estar estudiando un poquito acerca de esto, de que Dios aborrece al testigo falso, al testigo pues que hace mentira, yo me quedaba pensando, ¿por qué es tanta referencia, por qué es tanta la insistencia de nuestro Dios en relación a esto? Y me daba cuenta que desde el principio cuando Dios empieza a establecer ordenanzas, mandamientos, una de las cosas que Él con mucha seriedad, con mucha frecuencia, insistencia menciona, es esto exactamente. Dice que, lo acabamos de leer, dice que una de las cosas que Dios aborrece es aquel que es testigo falso, y desde el principio, ahí en el capítulo 23 del libro de Éxodo, si quieren buscarlo, capítulo 23 del libro de Éxodo, dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más de Levíticos. Una de las cosas que menciona muy fuerte, muy seriamente, es este asunto. Él dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Y la razón, yo me quedé pensando, ¿por qué es que con mucha insistencia prohíbe esto? ¿Por qué es que no le da oportunidad al hombre para que, aunque sea poquito, ¿verdad? No, aquí de una manera más fuerte, más directa, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, si ustedes van, en el capítulo 20, si quieren vamos a ver, ahí cerquita está el 20:16, donde da nuestro Dios los mandamientos. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es uno de los mandamientos del Señor, no hablar falso testimonio. Por eso es que cuando yo veo ahí en el libro de Proverbios que una de las cosas que nuestro Dios aborrece es que haya un testigo falso, digo, ya hay una razón, porque desde el principio nuestro Dios lo estableció, no hablar falso testimonio contra el prójimo. Pero ahora, ya no lo dijo nuestro Dios, ya lo estableció nuestro Dios, ya lo dejó dicho. Él dice que no lo hagamos, ¿verdad? Que no seamos o que no practiquemos el falso testimonio o el testimonio falso, como quieran llamarlo. ¿Y cuál será la razón, hermanos? ¿Cuál será la razón? No sé si ustedes se han puesto a pensar, porque ahorita vamos a ver, hermanos, una de las cosas que al estar estudiando la palabra de Dios me quedé pensando y me quedé considerando y me quedé viendo, es que una de las cosas que el hombre más practica es la mentira. ¿Sí se han dado cuenta? No, ustedes no, hermanos, porque ustedes no son mentirosos. Pero de veras, aún les voy a decir con tristeza, aún en las iglesias y en los púlpitos se está practicando la mentira, ¿cierto o no? Miren, por ejemplo, de las cosas que hemos hablado muchas veces, de las cosas que hemos hablado, hay unos hombres que dicen que pacte con Dios, ¿sí? Y dice que Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Realmente eso es verdad, hermano? ¿Qué dicen? ¿Es verdad eso? Entonces eso ya se convierte ¿en qué? En una mentira.
¿Ya se dieron cuenta cómo se predican las mentiras? Y excusadas en la Biblia. Un texto sacado de contexto, hermano, nos puede llevar a hablar mentiras. Miren, en la mañana, al estar ahí en la iglesia y en la Joya, llegó una familia nueva, de gente nueva, y entonces estábamos hablando de esa parte escritural que se llama refidim, que quiere decir soporte, que allá lo estudiamos aquí, y que como en estos días, hermanos, el hombre, en vez de sostenerse, soportarse en Dios, en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, se sostiene, se soporta en sus fuerzas, en su yo, en su intelecto, en su capacidad, en todo eso. Y hablando de este asunto, llegamos al punto de cómo en algunos lugares se está predicando mucho la doctrina de demonios. Y quiero decir que la doctrina de demonios es porque enseñan mucho acerca de los demonios y del diablo y de Satanás. Y no faltó que luego esa persona me dijo: hermano, pero ¿usted no cree en eso? En otras palabras me lo dijo. Digo, claro que yo sí creo en eso. Dice, pero entonces, ¿cómo usted entiende ese pasaje de la Escritura donde dice que si una persona, o más bien refiriéndose a una casa, cuando sale la persona que habita esa casa y se queda limpia, y dice, y luego llega otro que la va a habitar, dice, y al verla limpia y todo eso, dice que regresa con 7 más. Dice, ¿cómo? ¿Qué no dice eso? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Porque ahí se refiere a los endemoniados. ¿Y ustedes qué dicen? Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos hacer una mentira de eso. Por eso les digo que tristemente, si no tenemos cuidado aquí aún en la iglesia, podemos estar predicando algunas mentiras. Y entonces, ¿cuántos han leído esa parte escritural, hermanos? ¿Cuántos han leído? ¿Ya la leyó, hermano Benito? ¿De qué habla esa parte escritural? No, a ver, espérenme. Yo nomás me refiero que sí han leído esa, por esto que les voy a preguntar. ¿Han leído esa parte escritural? Por lo que yo le dije a esta persona, si usted se dio cuenta, hermano Benito, le dije, no olvide el contexto del texto. Porque así como me lo está diciendo, está saliéndose del contexto. Y una de las reglas de la interpretación de la escritura es, ¿cuál, hermano? Que la Biblia se interpreta por sí. Y una de las reglas es que nosotros tenemos que leer el texto y el contexto para poder llegar a entender lo que quiere decir. Pero si nosotros nomás leemos una parte de la escritura, entonces no sabemos de qué se trata. Y entonces cuando usted lee, porque está en Mateo ese pasaje, hermano, cuando usted lee esa parte escritural, más anterior a ese pasaje, habla de que los fariseos, fíjese bien, que los fariseos pedían señal y le dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron, Carlos? Ya lo tienes ahí a tu alcance. A ver, ¿quién ya lo tiene a su alcance? Le dijeron, señal queremos. Le pedían señal a Jesús. Y les está dando una enseñanza nuestro Señor Jesucristo de cómo eran ellos, hermanos. Fíjese bien. Y cómo lo aplican a un terreno que no tiene que ver con eso que me dijeron. ¿Ya lo encontraste? Está ahí parece que es el 17 de Mateo. Rápidamente, hermanos. Y ahorita vamos a ver, porque me es importante algunas cosas recalcar, por qué en ocasiones nosotros, aún en la iglesia, tenemos que tener cuidado porque se hacen mentiras.
o en el 7. En el 7 parece que es. No, ay, Señor, ya se me olvidó. Ay, Señor, ya se me olvidó. Miren. Dice. Ay, no. Aquí. Es del 12, perdón. 12:33, ¿verdad? 43. Desde el 38. Fíjense bien, para que veamos cómo es aplicar las reglas, hermanos. Si yo no puedo entender, fíjense el 43, cómo lo entendemos y cómo es cuando nosotros leemos el contexto del pasaje. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala. ¿A quién le está hablando? A ver, primer lugar, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Al último lo dice. A una generación ¿qué? Mala. Ahora vamos a leer, a ocuparnos del contexto. 38. Entonces respondieron algunos de los fariseos, escribas, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor les responde y les dice: ¿generación qué? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo ya de entrada, hermanos? A los fariseos, ¿sí o no? Ahí lo está diciendo. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Rapidito. ¿A quién se está refiriendo? A los fariseos. A ellos les está diciendo. Y al final, en el último párrafo de 43 que leímos, dice: así les va a pasar a la generación mala y ¿sí o no? Pero al principio ya ven cómo nos está diciendo a quién les está hablando. Pero si no tenemos, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya no me voy a ahondar más en esto. Porque si no tenemos cuidado de lo que dice la Escritura, es muy fácil que nosotros también digamos y hablemos mentiras. Y es por eso que en esta hora, hermanos, al estar hablando de esto, me quedé preocupado ciertamente, aún conmigo mismo. Por eso cuando hay algo que yo no tengo seguridad, sí hay temor. Yo no sé con Carlos, yo no sé con el hermano Paulino, yo no sé con el hermano Fausto, con el hermano Gerardo que comparten la palabra, aún con el hermano Benito. Yo no sé qué sienten cuando ustedes no están seguros de algo. ¿No hay temor, hermanos? Claro. Sin embargo, hay unos que aplican así a la ligera. Miren, porque habla de espíritus, ya lo aplican así. Como dice por allá el dicho, mal dicho, como viene lo aplican. No, se les olvida que hay un contexto para que entendamos qué es lo que nos quiere decir nuestro Dios. Eso se convierte, siendo sinceros, nos podemos convertir en sinceros mentirosos. ¿Y sabe qué, hermano? Nos convierte en testigos falsos. Ahora, ¿por qué nuestro Dios está preocupado? ¿Por qué no seamos mentirosos, falsos? Si usted se da cuenta, la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. ¿No es cierto? Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y en los propósitos divinos, fíjense bien, en los propósitos divinos, Él quiere o desea o espera que volvamos a esa imagen de la cual nos creó al principio. Hermano, nos hizo
semejantes a Él. Dios habla mentira. Dios es verdad, ¿no dice? No dice la Escritura que hablando Jesucristo dice: yo soy el camino y soy la verdad. Él es la verdad, hermanos. Y el libro de Proverbios dice, hermanos, nos invita muy directamente, hermanos, a caminar en la integridad, en la verdad, porque a Dios le disgusta, hermanos. A Dios le es desagradable, le es abominación, le es, hermano, aberración, quiero llamarlo así, cuando ve que uno de sus hijos de la iglesia, aún los hombres que no han querido caminar con el Señor, hablan mentira. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. Nuestro Dios espera que nosotros seamos verdad, porque si Él está con nosotros, ¿cómo tenemos que conducirnos? ¿Cómo tenemos que conducirnos? Con la verdad, en integridad, hermanos, íntegros. Él no espera que nosotros estemos de falsos. Fíjense lo que dice ahí, otra vez volvemos a Éxodo 23. Dice, capítulo 23 de Éxodo dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo, ¿qué? Falso. Y el versículo dice, 7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿De qué quiere que nos alejemos nuestro Dios? Quiere que nos alejemos de la mentira, porque la mentira trae su consecuencia. Dice la Escritura que Dios no va a tomar por inocente al, quiero llamarle así, quiero parafrasearlo y quiero pensar y quiero decir, al injusto, al falso, al mentiroso. No lo va a llamar inocente. Ahorita vamos a ver algunas citas. Versículo 13: y todo lo que te he dicho, guárdalo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dice: y todo lo que te digo, y en este caso estamos hablando del falso testimonio, del que hace mentira, del que muy común se le hace. Hermano, miren, de veras, hermano, hoy, como hablábamos hace una semana acerca del pecado, hoy la mentira es común. Es común. Hermano, no hay problema para el hombre que diga y que haga mentiras, mucho más a veces cuando sirve de testigo falso. Vean lo que dice la Escritura. Isaías 28. Isaías capítulo 28. Hoy voy a procurar ser un poquito más breve, hermanos. Isaías 28 y el versículo 15, desde el 14 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio ¿en qué? Y en la falsedad nos... ¿Quién decidió vivir así, hermanos? Por eso, hermanos, de veras, por todos lados que nos damos cuenta, por todos lados que le buscamos, hermanos, no estoy hablando de nuestro México solamente, nuestra sociedad así vive, hermano, porque se ha
De veras, hermanos, se ha pervertido en tanta mentira. Todo lo que nosotros nos rodea está conformada por mucha mentira, hermano. Poca verdad puede haber. Poca verdad. Porque el hombre decidió, ¿qué dice? Refugiarse ¿en dónde? Y es que para el hombre le parece que es más fácil, hermanos. Y es que miren, la verdad, algo así sencillito, ¿no? Ahorita dicen que ahí adelante se volteó un tráiler. Yo no sé si alguien lo vio. ¿Sí es cierto que se volteó un tráiler? Bueno, y no sé si el chofer se murió o está herido, yo no sé. Pero estoy seguro que si lo sacan, les va a dar sus argumentos. ¿Para qué? Para justificar su accidente. Y va a dar argumentos. Y la verdad, miren, lo triste es de que el hombre se vuelve un experto en la mentira, ¿no? Y la hacen parecer verdad. Al estar ahí en la delegación, ahora que le pegaron a Josué, íbamos a la delegación y ahí pues tenían a los 3 muchachos que les pegaron. A uno le abrieron aquí la ceja, al otro le pusieron así el ojo bien verde, así muy mal, le fracturaron la nariz, y a Josué le hicieron un chichón acá y le abrieron el labio, y bueno, les robaron sus cosas. Pero mientras ellos estaban declarando, fíjense, le dicen a Josué: ¿y cuánto te quitaron? Y dijo: ¿cuánto dijiste? Dice: 200 pesos me quitaron. Dice: no, tú dile que 350, ¿verdad? Y al otro muchacho le dicen: ¿y te quitaron la guitarra? Sí, pero ya me la devolvieron. No, tú diles que no te la devolvieron. Miren, ¿qué? Eso es una mentira, hermanos. Y como eso, hermanos, luego van los que defienden y ellos otra vez ponen más mentiras. Es la corrupción, hermanos, fea, hermanos, ahí en esos lugares. Bueno, que no era lógico que él viera, que él tenga que decir la verdad, que no es lo justo, hermano, lo justo que él tenga que decir la verdad. Digo: no, pues es que me quitaron 200, no, yo le voy a poner 350. Eso es una mentira. Pues está bien que aquel muchacho a lo mejor, no sé cuáles sean sus motivos, ni mucho menos, y sí lo hizo, pero no le tengamos que poner más de lo que no es, porque eso no es justo, ¿verdad? Eso es injusto. Pues así se mueve el hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el hombre ha decidido refugiarse en la mentira. Y como eso, muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Estad atentos y oigan mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando haya igualado su superficie, vamos al capítulo 9, vamos al capítulo 9, hermanos, de Jeremías. Capítulo 9 de Jeremías. Jeremías capítulo 9 y el versículo 3. Fíjese, dice. Podemos leer desde el 1, ¿sí? Para que vayamos tomándole sentido. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche, los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminante, para que dejase a mi pueblo, y de ellos
me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. ¿Quién dice? Ahora, aquí está la primera cosa que me preocupa a mí. Fíjense bien. Aquí hay un lamento del escritor sagrado, y una de las cosas que lamenta es de que el pueblo haya hecho mentira. Pero me llama la atención lo siguiente, oiga bien, dice, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. De manera que cuando yo considero esto y pienso en esto, luego viene a mi mente, aquellos que hacen mentira, han desconocido ¿a quién? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Según lo que dice aquí. Miren, por eso, de veras, yo veo hombres, hermanos, que la mentira les es muy común. Bueno, son tan mentirosos que llega el momento que ellos mismos se creen sus propias mentiras. ¿No se han dado cuenta? Son tan frecuentes sus mentiras que al final ellos mismos, ¿qué? Se las creen. Oiga, ahorita vamos a ver lo que dice Dios. Dios no está con un mentiroso. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme. ¿Qué dice? O sea, que aquel que hace mentira es porque no quiere conocer, ¿qué? No quiere conocer la verdad. ¿La verdad quién es? Ustedes decidieron, dice Dios. Por eso cada que usted vaya a hacer una mentira o a decir una mentira, considere esto. Está dándole la espalda a Dios. Le estamos dando la espalda. Por eso dice una parte del libro de Proverbios, bienaventurado el varón que aún, dicen otras palabras, pero dice más o menos reza así, que aún en contra suya, dice, no, ¿qué? Ay, Señor, ¿no qué? No sé si lo han leído. No habla mentira para defenderse. Aún aunque él vaya en contra, siempre se mantiene ¿en qué? En la verdad. Pero casi no nos gusta perder. Ay, se me fue ahorita la tenía yo aquí ahorita. No nos gusta perder, hermanos. Pues es muy fácil hablar una mentira. Y no es así. No es así, hermano. Y dice el 6, vamos desde el 5 una vez más, dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron sus lenguas a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. Y por eso mismo, el versículo 7 dice el Señor, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los reafirmaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué dice que va a hacer nuestro Dios a los mentirosos? ¿Estamos aquí, hermanos?
No lo digo yo quiero que usted vaya leyendo conmigo. Y luego dice, vea el 8 y el 9, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Qué feo es eso, ¿no es cierto, hermanos? ¿Usted no conoce hombres de ese tipo? No, yo sé porque usted se junta con puros hermanos. Dice, pero aún a los hermanos. Hermano, qué triste que yo le estoy dando un abrazo y por atrás dice, lo quiero apuñalar. Qué triste es eso. No se vale, dicen por allá en la calle. Es una mentira que Dios aborrece y abomina. No lo acepta nuestro Dios, no lo tolera. Estamos en serios problemas con Dios. Si es que lo hacemos, Y dice Dios, pregunta, fíjense qué pregunta nuestro Dios. ¿No los he de castigar por estas cosas? ¿Cómo ven? ¿Qué dice Dios? Pregunta. ¿No creen que merecen castigo? ¿Por mentirosos? ¿Por andar hablando cosas que no son verdad y haciendo cosas que tampoco son verdaderas? Dice, ¿no creen que merecen castigo como luego les decimos a nuestros hijos? Por lo menos yo les decía así a mis hijos. Cuando tenía yo que corregirlos y castigarlos, los llamaba y les decía, a ver, mira, esto más esto más esto, ¿a qué te haces acreedor? Si tú fueras mi papá, ¿qué me hacías? No, pues te pegaba. Bueno, pues es lo que voy a hacer. Y por eso aquí dice nuestro Dios, ¿no lo castigaré esto? En otras palabras diría nuestro Dios, si muchas veces se lo he dicho, muchas veces se los he dicho. No hablarás falso testimonio, no dirás mentiras, en otras palabras, porque eso es hablar falso testimonio, cuando estamos aseverando algo que ni siquiera es cierto y que a veces ni siquiera hemos visto, que no certificamos, que no somos testigos, pero que estamos aseverando. Es una mentira, ¿no es cierto? Y dice Dios, ¿no lo voy a castigar esto? Lo voy a castigar. Porque si nuestro Dios es verdad, si nuestro Dios es verdadero y Él es el principio de verdad y nosotros somos la imagen de Él, no es posible que nosotros hagamos mentira. Ahorita vamos a ver quiénes son los que hacen mentira. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias que huyeron y se fueron. Todo esto es consecuencia, Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. Y aquí cuando habla de Jerusalén incluye la iglesia. Morada de chacales. Y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y de quién hablo de boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. En otras palabras, porque les dije que no mintieran, y ustedes ¿qué hicieron? Y es parte de la ley, ¿no es cierto? No dirás falso. Y hacemos mentira, ¿a qué nos hacemos acreedores, hermanos?
Y luego cuando vienen los problemas, por eso les digo, aquí está la consecuencia, cuando vienen los problemas, cuando vienen todas esas luchas que son consecuencia de nuestras mentiras, de nuestra vida mentirosa, entonces clamamos y entonces muchas veces Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque hemos sido necios, hermanos. Por eso cuando llego allá en el libro de Colosenses, me queda muy claro esto que dice ahí en Colosenses 3:10, hermano. Vean lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus... De manera que esta parte de la Escritura nos dice muy claramente que si somos nuevas criaturas, que si hemos nacido de nuevo, que si hemos sido redimidos, lavados, salvados con la sangre de Cristo, lo menos que espera Dios de nosotros es que no hagamos, ¿qué, hermanos? Que no hagamos, ¿qué? Mentira. ¿Así lo entendemos? ¿O lo leemos otra vez? Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no somos los viejos hombres, porque el viejo hombre estaba lleno de eso, ¿sí o no, hermanos? Pero al ser nuevas criaturas, se entiende que entonces ya nos hemos despojado de todas esas cosas. Amén. Y hablando de la mentira, ya nos hemos despojado de ser mentirosos. Ahorita vamos a ver. Por eso cuando alguna vez Carlos nos decía que nos iba a hablar acerca de el verdadero nacimiento, en esto nos damos cuenta. Por eso dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, sus frutos son visibles. Es un testimonio de vida, es un testimonio para gloria de Dios. Pero cuando aquella persona solamente se engañó a sí misma, porque Dios no puede ser engañado, hermanos. ¿Saben que hay gente que piensa que nos engañan a nosotros? Hermano, quiero bautizarme, y ya les decimos ¿por qué? Y nos dicen, ay, sí, piensa que a nosotros nos engañaron. ¿Quién se engañó? Porque la palabra de Dios dice claramente: por sus frutos los conoceréis. De veras, hermanos. Yo aquí puedo darles testimonio de hermanos que llegaron aquí con un corazón sincero, con un corazón de verdad, y que Dios los ha transformado y los ha hecho nuevas criaturas. Y yo les puedo decir cómo sus vidas han sido testimonio y cómo han dado un fruto de ser nuevas criaturas. Pero también les puedo decir de gente, de hermanos, que hermanos me dicen que, y cuando yo veo su testimonio, pues me deja mucho que desear. Capítulo 4, 25 de Efesios. Por lo cual, desde el 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué nos tenemos que vestir, hermanos? De verdad. Por lo cual, desechando la mentira, es necesario que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque porque somos miembros los unos de... De manera que antes decíamos mentiras,
Cuando hemos llevado a Cristo, Cristo mismo ¿a dónde nos lleva? A la verdad. Porque ahora ya esas nuevas ropas tienen que ser testimonio. El viejo hombre pasado estaba lleno de mentira, de maldad, de todo lo que ustedes quieran ponerle, hermanos. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, nuestra vida tiene que ser revestida ¿de qué? De la verdad, hermanos, de justicia, como lo dice aquí, mire, dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados, para eso nos creó Dios, en la justicia y santidad en eso tenemos que. Yo no entiendo entonces, hermanos, por qué a veces nosotros todavía hacemos mentira. Yo no estoy queriendo decirle nada más. Es más, no quiero saber de nadie en esta hora. Usted conoce su vida y sabe su vida. Ni estoy señalando a nadie en particular, pero usted sabe. Y si hemos practicado la mentira, aquí dice la Escritura, aquí nos dice que tenemos una cuenta con Dios. Más vale que nos arrepentamos, ¿no es cierto, hermano? Más vale. Es que dicen por allá en el mundo, muchos practican la mentira para salirse con la suya. Pues sí, pero están perdiendo la salvación, están poniendo en juego la salvación de su alma, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 6 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Desde el 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué somos? Y no practicamos. En otras palabras, aquel que practica la mentira, ¿en qué anda? En tinieblas. Aquel que practica la mentira, hermano, está en veremos su salvación. Porque aquel que practica la mentira no puede decir, hermano, no puede decir yo ya soy salvo y todavía practica estas mentiras y dice mentiras y su comedera es mentiras, hermano. No puede ser eso posible. No estamos dando testimonio de la luz. Por eso, esto es bien importante, hermanos. Dice, en este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Fíjense todas las bendiciones que recibimos cuando andamos en luz, en la verdad. Por eso es que a veces, hermanos, de veras nos cuesta y dicen: ay, es que ya oré mucho y no recibo respuesta de Dios. Pues es que a veces no hemos considerado cómo está nuestra vida. A veces hay mentira, Dios no puede manifestarse. O no es que no pueda, no se va a manifestar porque Él lo ha dicho. No es posible que estemos en la luz y hagamos mentira. Capítulo 2, versículo 21. Dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede ¿de qué? Ninguna mentira procede de la verdad. Si Cristo está con nosotros,
¿Podremos mentir, hermanos, decir mentiras? Pregunto otra vez, si Cristo está con nosotros, ¿podremos mentir? Si mentimos, ¿qué estamos diciendo? Que la verdad no está y la verdad es Cristo. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice, Proverbios 3:5, no, 14:5, perdón. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará. ¿Qué nos dice esto? Lo quiero parafrasear. El que es verdadero cristiano no hace mentira, pero el que es falso es bien mentiroso. ¿Se dio cuenta, hermano? ¿Qué somos? ¿Qué somos? No, ahí yo lo dejo a su... Ahora, por último quiero que veamos, o bueno, ya estamos ahí, veamos el 19:5. Fíjense el testigo falso no quedará sin, y el que habla mentiras no. ¿Quién lo dice? Ni va a escapar el mentiroso, ni va a ser dejado de que se le castigue. Porque muchos dicen, no, pues ya salí con la mía. No, no es cierto, de pronto salió con la suya, pero Dios lo va a poner en su momento y en su tiempo. Apocalipsis 22:5 por último. 22:15. Y esto es lo más tremendo, vean, porque solamente ahí quedara, pero miren lo que dice el 22:15 de Apocalipsis. Vean, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace, ¿a dónde se quedarán? Yo quiero que consideremos esto. Y podemos pasarnos más tiempo, hermanos, viendo esta parte escritural, porque hay muchas citas, muchos pasajes bíblicos donde nos habla nuestro Dios acerca de la consecuencia de la mentira. Pero esto es tremendo. Dice, y ¿afuera de dónde, hermano? Afuera de la salvación. ¿Afuera de dónde? De la presencia de Dios. ¿Afuera de dónde? ¿Se dan cuenta? Dice, van a estar allá de vida eterna. Estarán fuera, desechados. Los que aman, no solamente los que hacen. Por eso el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos también habla de los que no lo hacen, sino de aquellos que se gozan en ver cómo hacen la maldad. Aquí no solamente se refiere a los que hacen, sino a los que aman y hacen. Así dice, dos cosas diferentes. Dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama
y hace mentiras. ¿A dónde van a quedar? ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiero estar yo? Por eso es importante que consideremos esto, hermanos. Dios me permitía hablarles la semana pasada acerca del pecado, cómo se ha hecho común al hombre. La mentira se ha hecho común. Cualquiera, hermano, ya se le hace muy fácil para salir con la suya, quitarse el problema, dice una mentira y ya. Pero delante de Dios, dice la palabra de Dios que de toda palabra vamos a darle cuenta a Dios. Mucho más tratándose de mentira, ¿no es cierto, hermanos? Yo quiero que consideremos esto, hermanos. Yo quiero que lo consideremos. ¿Todavía me gustan las mentiras? ¿Por qué no hacemos oración y le pedimos perdón a Dios, hermanos? ¿Qué les parece?